tal? ¿Cómo le va? Que estamos listos para compartir con usted el final de este día. Alguna vez hice un test de inteligencia y yo quería sacar 150, así. No llegué. ¿Y qué pensé? El test está mal hecho. No puede ser que no haya sacado 150. Porque uno quisiera ser inteligente. Pero después me puse a pensar, bueno, ¿por qué es la inteligencia? Porque algunos me dicen, vos sos muy inteligente, vos recordás mucho del pasado. Amigos míos me dicen, pero ¿cómo te acordás de tal cosa? Y yo, sí, bueno, en algunas cosas soy inteligente y no me acuerdo qué es lo que estaba diciendo ahora, se me va la memoria. Hoy tenemos el tremendo privilegio de tener con nosotros al doctor Marcelo Severio, doctor en psiquiatría. Si leo el currículum, los libros y los premios que tiene, se nos va la hora del programa. Así que lo presento como Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por un poco esta introducción, porque la verdad que a veces cuando pasan los años y uno le lee en el currículum suena bastante aburrido. Así que es fantástico. Y algunas cosas que son muy interesantes que dijiste recién en esa frase del test de inteligencia. Sí. Porque la verdad que cómo nos han arruinado la vida escolar, Sí. por entender la inteligencia solamente como una capacidad intelectual. Uh-huh. Y digo arruinar porque todavía se ha privilegiado y todavía se privilegia, se ha privilegiado y se privilegia la asociación de la inteligencia con capacidad, con rango intelectual, Uh-huh. con capacidad lógico-matemática, Uh-huh. por así decirlo. Sí. Y esto no es solamente un panorama que estamos hablando de la escuela primaria o la secundaria, sino es un consenso general, está absolutamente impuesto en la sociocultura. Y hay una frase de Albert Einstein que es interesantísima, que dice que es más difícil partir un átomo que destruir un preconcepto. ¿No? Sí. Me vino a la mente esto y es realmente fantástico esta frase porque sintetiza un poco tantos preconceptos que nosotros operamos y funcionamos uh-huh. y no los desmoronamos. Sí. Te voy a contar uno. Dale. En uno de los libros míos, se publicó en el 2013, una investigación que hice sobre los superhéroes, que se llama También los superhéroes van a terapia. Estudié la historia, porque los superhéroes son grandes resilientes de la vida, ¿no? Son gente que han superado episodios traumáticos sí. Terribles, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con Popeye, ¿no? Con Popeye, en uno de ellos. Estudié toda la historia y vos sabés ¿qué le daba el poder a Popeye? La sopa de espinaca. Claro, tenía una lata de espinaca, la apretaba así, saltaba la espinaca, y entonces ¿con quién peleaba? Con Brutus, sí. ¿No? Que era su gran enemigo, sí. Y se peleaban por Olivia. Olivia, la flaquita, sí. Exacto. ¿Qué sucedía? ¿Por qué la espinaca? Claro, todo el mundo dice, porque tiene mucho hierro. Sin embargo, eso fue una investigación de los años 40. Se publica esto, ¿no? La espinaca es muy poderosa en el hierro y tiene 1, no sé cuánto de porcentaje de hierro en las hojas de espinaca. A la semana lo desmintieron porque se habían equivocado, habían puesto una coma mal y era 0,00. La espinaca tiene igual de porcentaje de hierro que una lechuga. Sin embargo, esto es de los años 40, 80 años después estamos diciendo sí. Que la espinaca... Que los chicos tienen que comer espinaca. Exacto. Qué cosa, los preconceptos. Sí. Y sin embargo, no hemos podido erradicar
esta conceptualización, salvo en algunos colegios de avanzada, de entender que la inteligencia no es solamente capacidad intelectual. ¿Cuántas veces, porque no aprendimos matemáticas o porque no sabíamos sumar de una determinada manera, nos decíamos que éramos burros? Burro. ¿No? A mí no me consta, pero en algunos lugares lo ponían en la esquina y le ponían esquina, sí. un sombrero, ¿no? Sí. De burro, Sí. porque no sabía sumar. Sí. Y vos sabés que, hablando de preconceptos y hablando de esta asociación entre capacidad intelectual como si fuera la única inteligencia, yo hago algunas pruebas cuando hablo de estos temas epistemológicos, así con los alumnos de universidad, pero también con los profesionales. Y te voy a contar una anécdota. En el año 95, 96, gané una beca, un concurso, para hablar sobre técnicas sistémicas y constructivistas aplicadas a la dinámica enseñanza-aprendizaje. Y gané este concurso, me fui a la Universidad del País Vasco a investigar justamente este tema. Y tenía un petizo vasco así retacón que era muy duro, muy inteligente a nivel conocimiento, ¿no? en acaparar conocimiento, un verdadero, casi un hombre del Renacimiento. Era pedagogo, psicólogo y se había formado en Alemania. Entonces resulta que tenía un grupo de 5 o 6 chicos que siempre se le venían al despacho de él y le revisaban los libros. Le revisaban los libros y los libros eran todos en alemán. Los chicos no entendían mucho esto, pero él observaba que prestaba mucha atención. Entonces hay una prueba en donde se les da la multiplicación de 3 cifras. Hacen la prueba, al otro día la maestra trae las correcciones, le habían puesto 0 a cada uno de ellos. Y habían citado a los padres. Entonces los alumnos vienen indignados a hablarle a... Dice, usted con los libros que tiene ahí, en los libros en alemán, nosotros nos fijamos cómo se hacían las cuentas en alemán. Y la maestra había entendido que el proceso, habían escrito cualquier cosa, pero se habían copiado el resultado. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Nosotros, ¿por dónde empezamos a multiplicar? Unidad, decena y centena, ¿no es cierto? Claro. Vamos en ese orden. En Alemania, como el orden de los... Recordá esta frase, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, estos chicos empezaron por centena, le agregaban 2 ceros, siguieron por unidad y siguieron por la decena agregándole un 0. Y les daba el resultado exactamente igual. Entonces dice, golpea a la maestra buscando a los alumnos, dice, venga, yo quiero hablar con usted. ¿Usted citó a los padres de estos chicos? Sí, porque resulta que se copiaron. No, los chicos no se copiaron. Usted tiene que aprender de nuevo matemáticas, le dijo. Porque el orden de los factores no altera el producto. Y le va a decir a estos padres que usted es una burra al respecto de la inteligencia lógico-matemática. Te das cuenta cómo además nosotros sistematizamos mentalmente nuestra forma de aplicar la información. Bueno, este va a ser el tema de esta noche, los diferentes tipos de inteligencia. Yo conté una anécdota así como para introducir y le di pie para 9 minutos de conversación. Voy a ser muy cuidadoso. La verdad es que hay mucha gente acomplejada, y estoy seguro que muchos que están viendo el programa, porque le dijeron que no son inteligentes. O que te dicen, bueno, yo no me acuerdo la regla de 3. O cuando fui a la escuela no era bueno en matemática, no soy inteligente. Y es increíble que, voy a utilizar una metáfora católica, le colgaron el San Benito de que es un incapaz y el tipo va por la vida pensando que no es inteligente.
cuando la inteligencia es mucho más que saber cuánto es 3 por 4. Es el tema de esta noche. Le doy el teléfono 1127770000 y para aquellos que están en otro país, que no sea la Argentina, más 549 1127770000. Usted ya sabe, me consiguieron este número, sabiendo que yo no era muy inteligente, entonces sí lo aprendí. Así que estoy bastante contento, especialmente esta noche que hay un experto en inteligencia, me sé de memoria ese número. ¿Qué es la inteligencia, Marcelo? Bueno, básicamente la inteligencia es la capacidad, es un sinónimo de capacidad. Y como tal, nosotros, si entendemos la inteligencia como capacidad, te darás cuenta que ya cambia absolutamente la interpretación de lo que es la inteligencia. Porque en este sentido, Einstein no es más inteligente que don Juan, el verdulero del barrio, que es absolutamente empático con todos los clientes y es súper afectivo. O Stephen Hawking, el genio del astrofísico, no es más inteligente que Messi, ¿no? Jugando al fútbol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de capacidad ya cambia, ¿no? Se redimensiona el término de inteligencia. Gardner, hace más de 30 años, hizo un estudio. Perdóname, Ava Gardner. Ojalá. Era linda esa, ¿eh? Sí. Hablaste de tu memoria. Sí. ¿Mm? Y la memoria, uno puede tener capacidad de memoria. Hay una memoria anterógrada y una memoria retrógrada. Cuando uno pasa los 60 años, la memoria retrógrada se activa. Ajá. Y disminuye la anterógrada. Es decir, la anterógrada es la de hace un rato, sí. Es la de reprocesamiento inmediato, sí. Y la retrógrada es la antigua, la memoria que tenemos allá anclada. Por eso tenés muchos más recuerdos de antiguos, sí. ¿No? Digamos, y por ahí... No de la semana pasada. Exacto. Sí. Y además, hablando de inteligencia y como capacidad, ten en cuenta, y pido que no se asusten las personas que pasan los 40, 50 años, cuando empiezan a tener olvidos. Porque no necesariamente los olvidos son sinónimos del del doctor alemán, del Alzheimer, ¿no es cierto? ¿No es austríaco? Bueno, no importa. Ya sabemos quién es. El Alzheimer es esa gran patología que todavía no se termina de desentrañar. Los olvidos no necesariamente tienen que ver con los prolegómenos de esta patología, sino pensemos que nuestro cerebro funciona como una especie de disco rígido, de una computadora. Cuando metemos tanta información, empieza a descartar lo suntuario, lo superficial, lo que no es tan importante. Sí. Y entonces uno entra en procesos de ansiedad de rendimiento. Por ejemplo, ¿te acordás, Juan Pablo, la película esa que está el actor, actuaba, ¿cómo se llama este actor? El que se casó con esta mujer que... Entonces uno empieza a saltar, buscando, tratando de buscar indicadores para lograr encontrar ese bendito nombre. Uno se pone más nervioso, se pone más ansioso, menos recuerda. Entonces, todos tienen en su caso un celular. Y en el celular uno tiene a Google. Sí. Entonces, directamente... El rabino, sí. Cuando uno tiene esa posibilidad, directamente lo que tiene que hacer, ¿qué es? Googlear y cortar la hilación catastrófica ansiógena. A mí me pasa eso a la noche, Marcelo. Empiezo. De River me acuerdo, pero de Boca, Musumeci, Colman y Edward, Lombardo, Mourinho y Pesia.
Nardielo, ¿quién era el 8? Borello era el 9 y Cucharoni era el 11, pero no me acuerdo del 8 y el 10, y no me puedo dormir. No sé si eso está en Google. Pero está en Google. Está claro. en Google. Pero hago fuerza por... Ahora, no gano nada, no me interesa, yo soy de River, pero ¿por qué la mente se ata en esos laberintos? Bueno, esa es la ansiedad de rendimiento que te decía, y además no te olvides que los seres humanos, si bregamos por algo, es por el poder. Y entonces, cuando empezás en esa rueda, te pones muy ansioso, porque además vos querés dominar tu conocimiento. Sí. Y entonces esa dominación te vuelve más ansioso todavía y más tosudo, por así decirlo, más empeñado en poder encontrar esa información. Yo te aconsejo salir de ese circuito. Sí, hago el esfuerzo de salir. Sí, porque está bien los ejercicios de memoria, ya que estamos, puedo decir esto, que me parece muy interesante, o muy importante tal vez. Está muy bien hacer los ejercicios de memoria, hacer cuentas con la cabeza, ¿no? Con nuestro cerebro, ejercitarlo. Sí, sudoku. Por ejemplo, está muy bien. Sí. Pero, ¿sabes qué está muy bien también? Hacer deporte. Es muy importante salir a caminar por lo menos 40 minutos diarios. Es muy importante. No solo por lo cardiovascular, por lo osteomuscular, no solo por la producción de endorfinas, que son nuestras morfinas internas, propio del receptor de los opiáceos, o sea que tienen nos dan una sensación de bienestar, sino también porque fortalecen el BDNF, que es el factor neurotrófico, que es el que nos da la plasticidad de las redes neuronales. Entonces, no solo el sudoku, sino también salir a caminar. ¿Soy claro? Sí, todos a salir a caminar. Es importantísimo. Espero que mi señora no esté mirando el programa. Tenés que salir a caminar, Juan Pablo. Si ahora que viene la buena temporada voy a hacer la promesa delante de acá del doctor, voy a empezar a caminar. Me parece muy bien, muy bien. Es más importante que el hecho solo de lo cardiológico. Claro. Es más. Fundamentalmente nuestro cerebro funciona, las endorfinas son un neurotransmisor maravilloso, y además no nos olvidemos que hasta no hace muchos años, hace unos 15 años atrás, se pensaba que las personas mayores ya no aprendían, no tenían la capacidad de aprendizaje. Qué idiotez. Verdaderamente es una teoría absolutamente absurda, porque seguimos construyendo redes neuroplásticas, redes de conocimiento hasta el último momento de vida. Fabián pregunta si la inteligencia tiene que ver con la cantidad de neuronas. No. No. Nosotros, tanto el hombre como la mujer, en términos de macho-hembra de la especie, tienen una cantidad de miles de neuronas que hacen millones de sinapsis, de conexiones. El ejercicio de las redes neuroplásticas, por supuesto que activan mucho más esas conexiones dendritasoma y axón de las neuronas. Pero no es una cuestión de cantidad neuronal, sino es una cuestión de conectividad, de ejercicio de conectividad. Por ejemplo, muchas personas tienen capacidades intelectuales en términos lógicos matemáticos, porque por supuesto, físicos, matemáticos, químicos, astrofísicos, por supuesto que tienen una predilección y además una habilidad fantástica. ¿Pero qué quiere decir? Que el que no tiene esa habilidad se le cuelga ese rótulo y carga toda la vida con su disfuncionalidad en la inteligencia. No.
Por supuesto que hay una inteligencia musical, por ejemplo. Hay personas que naturalmente suenan la guitarra y simplemente escuchando los acordes, no necesitan estar estudiando. Bueno, esa es una inteligencia. Escuchan una melodía y realmente la recrean en su cerebro. Fíjate que de los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el lógico matemático es más del izquierdo. Y el derecho es el hemisferio de la música, de la articulación de la música, de la sensibilidad. También no solo esa capacidad, digamos, de la música, sino también la inteligencia lingüística, esa capacidad de poder combinar las estructuras sintáctico-gramático-semánticas de una manera fantástica, el manejo de la retórica, son elementos que tienen que ver con esa capacidad lingüística. Y creo, a ver, déjame que extrapole esto. Una ama de casa, ¿viste? Que es creativa, que no tiene nada y le hace la comida a la familia y le da sabor y le pone, aparte que le pone cariño, le pone conocimiento. Claro. Eso es lo que se llama inteligencia visoespacial, que lo tienen en la combinación. La creatividad, por supuesto, está en todas las en todos los 7 tipos de inteligencia. Cada uno es creativo. El arte de la creatividad radica en la combinación inusual y no frecuente de ciertos elementos. Claro, claro. Porque la frecuencia y la estereotipación es simple. Sí, eso es McDonald's. Claro, eso exactamente. Es McDonald's. Pero cuando uno va a un restaurante gourmet donde hay combinación de sabores, olores, hay una geografía visual que se articula entre color, sabor en el plato. Eso es creatividad. El único problema de los restaurantes gourmet que te dan unos pedacitos. Claro. Déjame que te lea otro mensaje. Sí, cómo no. Buenas noches, me encanta el tema a tratar hoy. Una pregunta para el doctor. ¿Todos los tipos de inteligencia corresponden a un incremento o decremento del valor IQ? ¿Decremento es una palabra que está bien? Sí, está bien. Es decir, ¿es posible decir que Messi podría tener un mayor nivel de IQ respecto a Einstein, como por el ejemplo que hablaste recién? Claro. Rodrigo de Córdoba Capital. Sí. Por supuesto que acá si ponemos la sinonimia de, digamos, inteligencia como capacidad, entonces sí puedo decir, por supuesto, Einstein tiene un valor en términos de su inteligencia lógico-matemática increíble, fantástico. Sí. Pero si lo ponemos en el medio de un partido de fútbol, no sé qué podría ser. Sí. A lo mejor nos dará una sorpresa, ¿no es cierto? Pero claramente, con esto no quiero decir que los que eran tragas en el grado, los famosos tragas, y nunca bien ponderados tragas, que tenían una inteligencia por ahí lógico-matemática fantástica, sí. No quiere decir que jugaban mal al fútbol, no. Porque podían ser buenos deportistas. Pero en tal caso podríamos decir, bueno, tiene una capacidad y una habilidad visoespacial, corporal, una inteligencia corporal más precisamente, y además tiene esa cuota de capacidad lógico-matemática. Sí, también, por supuesto. Entonces, no necesariamente tenemos alguno de los 7 tipos de inteligencia. Alguno. Por ahí tenemos una preponderancia en algunos, pero sí podemos compartir distintos niveles. De ellos. Exacto. Pregunta interesante. Si una persona es muy introvertida, piensa mucho hasta tal punto que cuando está con gente está como oída y le cuesta mucho participar en las conversaciones, ¿se puede tratar? ¿Es una enfermedad? ¿Hay algún medicamento que ayude a una persona a desinhibirse que no sea el alcohol? La terapia, la psicoterapia. ¿Pero está mal que sea inhibida? Lo que está mal es que sea una desvalorizada. Porque en general las personas que son inhibidas,
las personas que tienden a esconderse, los vergonzosos, por ejemplo, son las personas que claramente no tienen, son los que piensan lo que los demás están pensando si ellos hacen alguna participación. Tengo un paciente que, uno de los tantos que he visto en mi historia, que piensa que si él participa en una reunión, él se inhibe, entonces dice, no, ¿qué van a pensar de mí? Que soy un estúpido. Entonces, ¿qué hace? No participa, se calla la boca. Entonces todo el mundo lo mira y le dice, che, ¿y vos qué opinás? Entonces, no, lo mismo, lo que dicen ustedes. Entonces todos lo empiezan a mirar y dicen, qué estúpido este tipo. Y cuando él se va a la casa, siente que todos los demás pensaron que era un estúpido, porque realmente construyó lo que se llama una profecía que se autocumple. Va manejando su auto y dice, la verdad que soy un estúpido. Sí. Claro, él pensó que los demás iban a pensar que era un estúpido, no se muestra, y todos los demás empiezan a pensar que es un estúpido, con lo cual él confirma su supuesto inicial. Este mecanismo de los inhibidos, de los vergonzosos, esconden patitos feos y cenicientas. Es decir, personas que no se valorizan y que están a expensas de lo que los otros van a decir. Y en general, cuando piensan que van a decir una estupidez, no es que los demás están pensando que van a decir una estupidez. Ellos piensan y se sienten estúpidos. Entonces, siempre atrás de una persona inhibida hay un desvalorizado. Esto parece una regla matemática. Yo soy muy enemigo de hacer reglas matemáticas, pero mi experiencia con eso. Coincide en esto. Alguien que es vergonzoso, alguien que es inhibido, alguien que es tímido, no se quiere mostrar porque en la antesala tiene un pensamiento negativo que lo autocondena. Sí, ¿cómo nos cuesta a los que tenemos la otra actitud, que hacen una pregunta y yo contesto, total, ¿qué me importa si está bien o está mal? Pero quiero participar. Y si me fue mal, ¿qué me importa? ¿Cuál es el problema? Otros se van a equivocar también. Y si la pego, quedó bien. Pero hay gente que dice, no diga nada, no callate. No. Es decir, vos sabés que cuando las personas empiezan a romper con esa vergüenza y esa timidez, empiezan a descubrir que las personas que son atractivos para los demás, que son seductores y seductoras para los demás, que pueden copar una conversación, son igual que ellos. Y se sienten como sorprendidos, ¿no? Porque logran descubrir una faceta personal que no la tenían registrada. Bueno, mencionaste que hay 7 tipos de inteligencia y todavía no entramos en eso, pero tengo un montón de preguntas. Sí, ya mencioné unas cuantas. Sí, pero ahora más la ponemos en orden. Perfecto. Hay los que escriben ahí abajo, hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dijiste 7. ¿De acuerdo a cada persona existe un límite de capacidad o inteligencia? Pregunta. ¿Mi inteligencia tiene un límite? Yo creo que primero, ¿qué tipo de inteligencia estamos hablando? Vos tenés una inteligencia interpersonal muy interesante, muy desarrollada. No sé cómo estarás de las otras, pero tenés una inteligencia... ¿Querés que toque algo en el piano? Por ejemplo, debes tener una inteligencia musical, pero una inteligencia interpersonal porque sos muy empático en tu forma. Bueno, gracias, eso no lo sabía yo. Pero eso es la inteligencia, por ejemplo, interpersonal. También hay una inteligencia intrapersonal, que es la reflexión, el estar con uno, el repensar, es muy introspectiva. Hay personas que tienen una capacidad de autocrítica y de autorreflexión y de autoconciencia fantástico. Y hay otros que tienen una relación interpersonal y un nivel de empatía increíble. ¿Tiene límites mi inteligencia? Bueno, de acuerdo al tipo de inteligencia, podría yo desarrollarla y no sé cuáles serían los límites. Claro, no sé. Por el otro lado, también te podría decir de que si sos muy bueno tocando el piano, pero no sos tan bueno en matemáticas, bueno, yo te diría que por ahí podrías ejercitarte
o la corporal, por ejemplo, poder hacer, Sí. manejarte con el tema del deporte, por ejemplo, empezar a desarrollarla y podrías desarrollar. No vas a convertirte por ahí, No. pero sí Sí. podrías, lo que no viene de fábrica, podrías puede. desarrollar. Daniel Alvarado de Wilde pregunta si puedo incluir en esta charla acerca de la inteligencia espiritual. Pues mencionando la Biblia, o es extraña para la consideración científica de lo que ustedes estamos haciendo. A ver, es muy interesante la pregunta, absolutamente interesante. Y podríamos estar hablando varios programas al respecto. La inteligencia espiritual corresponde a la introspección, corresponde a la intrapersonal. Es la que nos permite conectarnos con nosotros, la que nos permite ser autoconscientes de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de cuáles son nuestros parámetros, de lo que es lo moral y lo no moral, de nuestros niveles de creencias y valores. Todo eso compete a la inteligencia interpersonal. Interpersonal. Sí. Qué lindo y bueno el programa de hoy. Estuve bien en la escuela primaria, en el secundario, un año de magisterio, 2 de comercio, algo de bachiller, y al final hice varias cobranzas y ahora recaudación, la ALSEC, lucha contra el cáncer. Varios años aquí en Posadas. Saludamos a todos los colaboradores y socios. Saludos, abrazo al doctor. Y bueno, nos cuenta su historia. Buenas noches. Chau, Alzheimer. Alois Alzheimer nació en Baviera, Alemania, 1864. Claro, es alemán. Claro, a mí me habían confundido, me dijeron que era Mabel de Esquel. Muy interesante el tema de hoy. Tengo 72 años, el lunes cumplo 73. Considero tener buena memoria. Por ahí me cuesta nombrar algo, pero esfuerzo y fluye. Soy Elba de Alto Verde, Santa Fe. Bueno, principio, feliz cumpleaños, Sí. ¿no? Anticipado. Y en segundo lugar, que siga haciendo esos ejercicios, que siga haciendo un poco de esfuerzo y no se olvide de que los ejercicios los puede hacer mientras que camina ahí por la Setúbal, que es la laguna. La laguna maravillosa ahí de Santa Fe. Hay un restaurante ahí de pescadores. Sí, el restaurante de chiquito. De chiquito. Bueno, tengo unos amigos, bueno, no vamos a hablar de eso. Tengo unos amigos que dicen, no está tan bien como antes. Y me llevan uno más sofisticado, pero a mí me gusta ese, el de chiquito. Las personas como Maradona, Messi, ¿tienen alguna diferencia a nivel cerebral del resto? Roberto de Uruguay pregunta esto. Bueno, tienen la variable cualitativa, Roberto, tienen la variable cualitativa que tiene cualquier ser humano. Por supuesto que tenemos cerebros que en estructura son muy similares, porque todos tenemos un lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, y tenemos una estructura límbica en el centro, el cerebro, que es el cerebro primitivo. En fin, y tenemos todas las variedades y las cualidades de neurotransmisores, neurohormonas y toda la producción que tiene las particularidades de cada cerebro. Pero el cerebro no puede ser analizado únicamente a la luz de la biología o de la neurobiología, porque somos no solo un cuerpo y una mente, sino también somos un contexto, es decir, un contexto de conocimiento, ¿no? La matriz principal que nosotros tenemos es la familia. Y la familia, ahí circulan los valores, circulan las creencias, circulan los mandatos, los preceptos, las normas de funcionamiento que van en sintonía con lo social. Entonces, cada vez que analizamos un cerebro, no podemos analizar el cerebro como una masa biológica únicamente, sino tenemos que ver el cerebro en su contexto, ¿no? Pero en algún momento se leía de que le miraron el cerebro de fulano de tal y era más grande que el del resto. ¿Tiene algún sentido eso? No. Ninguno. De hecho, el cerebro, entre macho y hembra, el cerebro del macho tiene mayor cantidad, tiene un peso mayor que el de la hembra. No quiere decir que sea más inteligente. ¿Y quién dijo que los hombres son más inteligentes que las mujeres? Eso es un absurdo. Eso fue, por ejemplo, un elemento que tomó la cultura patriarcal machista en un determinado momento para justificar su dominio, su posición. Exacto. Llamo desde Concordia, ¿no? Entre Ríos, por no tener buena memoria. ¿Es un problema congénito?
¿Cómo hago para recordar lo que me interesa? Me cuesta eso. Bueno, hay un tipo de memoria que es una memoria retentiva y un tipo de memoria que es una memoria comprensiva. Muchas personas tienen una capacidad memorística reproductiva que es increíble, ¿no? Que pueden leer algo y pueden repetir cada una de las palabras que están en ese tramo de discurso. Y hay otras personas que necesitan comprender el sentido de la frase para después recordarlo y reproducirlo. Entonces, cuidado con esto, porque yo lo que recomendaría es, si esta persona, el nombre no lo tenía, bueno. No, llamo de Concordia Entre Ríos. Ok, yo te recomendaría que empieces a ejercitar no una memoria repetitiva, sino una memoria que tenga que ver con la comprensión. Yo creo que si vos comprendés claramente el sentido de una frase o algo por el estilo, vas a tener mayor nivel de retención que si lo querés repetir de memoria. ¿Por qué las mujeres tienen tanta memoria? Porque esta es una pregunta, a ver, Carmelo la hace. Carmelo, no sé si es una ironía. Bueno, los cerebros masculinos y femeninos, macho-hembra, por supuesto que cuando estamos hablando de género estamos involucrando variables socioculturales de otro tipo de elección no binaria, pero cuando estamos hablando de el cerebro masculino-femenino en términos de lo biológico, pene, vagina, macho-hembra, los estudios determinan que el hipocampo, que es el centro de la memoria y del aprendizaje, lo tenemos ahí en el cerebro límbico, en el medio del cerebro primitivo, tienen como una formita de hipocampo, de cabellito de mar, es un centro de aprendizaje y de memoria muy importante. Y las mujeres tienen mayor cantidad, tienen un hipocampo de mayores proporciones. Es decir, no solamente es el hipocampo, sino también los cerebros femeninos tienen mayor cantidad en la visual de conos y bastones que la visión periférica, y tienen una visión de 180 grados. Esta visión de 180 grados tiene que ver con factores epigenéticos primitivos, por ejemplo el erectus, que salían, el grupo de machos salían a cazar, las mujeres se quedaban cuidando a la cría y tenían que cuidarlo de las alimañas y recoger frutos y verduras en los aledaños de la cueva, y tenían este ejercicio de visión de 180 grados. Mientras que los hombres tienen una visión longitudinal. ¿Por qué? Porque Están buscando un objetivo. Exacto. Y además tenían que cuidarse porque si no venía el tigre con diente de sable y se los podía comer. Entonces, la mujer tiene una mayor capacidad de observación, tiene un mayor registro por este nivel de memoria de cantidad de elementos. Por eso el hombre por ahí no se acuerda lo que hizo ayer. Y la mujer le puede decir, porque vos el 27 de febrero de 1997 me dijiste una mañana, vos no te acordás, pero seguramente yo te lo voy a hacer recordar. Esto forma parte de un recurso femenino que seguramente a más de uno de los que nos están escuchando y de las que están escuchando seguramente les hace mucho sentido, ¿no es cierto? ¿Qué piensa el invitado sobre el sistema de enseñanza actual de la escuela en el país? Creo que deberían cambiar o emplear nuevos métodos para ayudar con la creatividad y el desarrollo de la inteligencia de los chicos, como por ejemplo el famoso método Montessori para la educación del infante. Alfredo de los Cardales. Sí, Montessori, Waldorf. Hay cantidad de métodos que son interesantísimos. Yo creo que hay que reestructurar gran parte del... Yo estoy por recibirme de licenciado en educación. Mira. Porque es una carrera que siempre me apasionó y ahora en la Universidad de Flores, de la cual yo soy... Profesor. Y soy director de un doctorado. Sos un director de un doctorado y alumno. Claro. Y entonces, realmente...
hay cantidad de elementos que son muy importantes. Es muy atinada la pregunta. Yo creo que hay que romper con estos vestigios de asociar la inteligencia con pensamiento lógico-matemático, y hay que empezar a destinar a los chicos a el estímulo de sus capacidades, pero con las que vienen de fábrica y con las que realmente le apetecen. Hay muchos chicos que tienen una capacidad por el diseño, por la pintura, por la música, y están, si bien tienen que seguir un plan de estudio, no tienen que ser segregados porque no entran en ese paquete del coeficiente intelectual por lo intelectual en sí mismo. Entonces hay que estimular a esos chicos para que puedan desarrollarse. Y yo creo que en ese sentido hay que crear especialidades dentro de la formación de primaria y secundaria para que estos chicos puedan canalizar estas posibilidades de desarrollarse, ¿no es cierto? Me interesaría saber sobre la inteligencia emocional. Soy Lidia. Es la más, que más trabajo La inteligencia emocional, fantástica. Hace unos 30 años atrás, Goleman, Daniel Goleman, escribió un bestseller fantástico que hasta en la actualidad tiene vigencia. Lo pueden encontrar en internet, que se llama justamente la inteligencia emocional. Yo estudié más los textos de Joseph Ledoux, que es un estudioso de la amígdala cerebral y un neurocientífico apasionante que vive en Washington, y Goleman toma elementos tiene un texto también, que de paso lo recomiendo, que se llama El cerebro emocional, pero es más complejo de leer. Goleman es más de un texto de divulgación. Por supuesto que la inteligencia emocional es algo que todos los seres humanos tendríamos que contemplar, porque cuando entramos en el territorio de las emociones, entramos en un territorio muy, digamos, relegado, porque siempre en nuestra cultura se privilegió lo intelectual y el mundo de las pasiones y de las emociones, todo fue como segregado. Muy interesante, porque en nuestro cerebro pasa lo mismo. El cerebro primitivo, el emocional, fue sepultado por toda la capa racional del frontal, parietal, temporal y occipital. Se cubrió biológicamente y socioculturalmente. Las emociones son 6 emociones básicas. A ver. Bueno, alegría. Todas tienen digamos, ¿por qué son correlato en el rostro? Exacto, por eso son universales. Las señaló Charles Darwin en el 1872, ese universalismo, en todas las culturas, occidental y oriental. Sí. Entonces tenemos alegría, los dientes se muestran, ¿no? Sí. Y los ojos también destilan alegría. Tristeza, sí. La mirada hacia la nada, los ojos a media asta. Asco, se sitúa en el olfato, asco, y en la boca. El miedo, la sorpresa, la sorpresa con los ojos de huevo duro y la boca que se abre. Me parece que me queda uno. Te falta una. Bueno, ya me va a salir. Y miedo, alegría, tristeza, la cuestión del asco. ¿Duda? Y no, hay se agrega una séptima que le estudió Ekman, un gran investigador, que es el desprecio, que es la mirada hacia el costado. Sí, sí. ¿No? Lo que quería señalar es que estas emociones básicas tienen un sentido en la vida. ¿Qué quiere decir? Nos han servido a la raza humana para poder adaptarnos a situaciones. ¿Por qué? Porque la tristeza es introspectiva.
Porque la alegría nos invita a compartir. Sí. Porque el asco nos hace tomar distancia y el miedo defendernos. La sorpresa nos abre el territorio a Nuevas poder posibilidades. descubrir, ¿no? Y el último que me faltaba era la ira. La ira nos permite poner límites. El enojo nos permite poner límites. Entonces, todas las emociones básicas tienen un nivel de adaptabilidad al contexto que es impresionante. Por eso, parte de la inteligencia emocional tiene que ver con poder escuchar nuestras emociones y poder emplearlas de una manera saludable y adaptativa, por así decirlo. Goleman dice, dentro de la inteligencia, habla de la autoconciencia, de ser conscientes de esta emocionalidad, habla de la autorregulación, ¿no? Regular los impulsos, poder tener esta capacidad de decir cuándo puedo hablar, cuándo no puedo hablar, cuándo puedo poner un límite, cuándo no puedo poner un límite, cuándo me enojo, cuándo no. Y también la motivación. La motivación es otro de los recursos de la inteligencia emocional muy importante. ¿Por qué? Porque la motivación nos alienta a llevar adelante al futuro, al proyecto. Y después hay dos elementos más que son muy importantes, que es la empatía, que es la capacidad relacional de poder lograr colocarse en el lugar del otro, y las habilidades sociales, todas las habilidades sociales. El tema de la empatía es un temazo, te aclaro. ¿Por qué? Porque la empatía es son las neuronas espejo en nuestro cerebro, que nos permiten, cuando el otro nos cuenta algo, poder dibujar en nuestra mente lo que el otro nos está contando. Entonces nos ponemos en el lugar del otro. Sí. Entonces entramos en sintonía fácilmente. Leo Mason, de Corrientes. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Bueno, una cosa es la capacidad y otra cosa es la acumulación de conocimiento. La acumulación de conocimiento en conjunción con nuestra capacidad, por ejemplo, de introspección o de relación social o cualquiera de los tipos de inteligencia que estuvimos mencionando, hacen a que alguien tenga la habilidad social como para poder, sumado a la empatía, sumado a la autoconciencia, sumado a la autorregulación, sumado a la motivación, hace de que uno se convierta en una persona sabia, con capacidad como para poder entablar... En la lectura bíblica se menciona mucho el tema del conocimiento y de la sabiduría. Y el conocimiento es, luego yo puedo tener dictar acá una receta de cómo se hace un plato, pero nunca lo hice, y la verdad no lo sé hacer. Y la sabiduría es poder poner en la práctica, llevar a la realidad ese conocimiento, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y no es sabia en tomar decisiones. Le preguntás si conoce las vertientes, pero no tiene ese ingrediente, ¿no? Eso, en la Biblia hay todo un libro, el libro de los proverbios, que son frases que las juntó todas Salomón, y son frases que son para el tema de la sabiduría, mucho trabajo sobre el tema de la sabiduría. Claro, es tan claro esto que decís, porque el hecho de acumular conocimiento no implica, no me hace a mí más sabio. No. Es la habilidad con la cual utilizo ese conocimiento. Eso es sabiduría. Patricia de Rosario dice, ¿empezarías a estudiar una carrera a los 60 años? Y de hecho lo estoy haciendo. De hecho lo estoy haciendo. ¿Animás a eso? Claro, por supuesto. Si hay algo que nos opaca en la vida y nos hace realmente sentirnos viejos,
es justamente en no tener proyectos. No tener proyectos, tal cual, tal cual. Tal cual. Yo hace unos años terminé un máster en neurociencia y hace muchos años, y después me publicaron en España un texto que se llama El cielo puede esperar, que es, yo desarrollé el concepto de la cuarta edad, porque entendí que ya decir que las personas... Yo soy de la tercera edad, es una simplificación. Vos tenés 75, ya entraste en la cuarta. Yo estoy en la cuarta. Exacto. ¿Y por qué? Porque la gente no se muere más a los 65 años, No. ni a los 60, ¿no? Y además ya hay una generación que se llaman perennial, de perenne, y los sexagenarios son sexalescentes más que sexagenarios. Esto es muy interesante porque esto ha generado una nueva perspectiva de vida, sí, con todos los adelantos médicos que hay y, por supuesto, los niveles de prevención que nosotros podemos tener como para poder vivir mejor también. A ver, esto, el último, por las madrugadas me despierto y es mi peor momento del día. Es cuando tengo pensamientos negativos de temor, ataques de ira y depresión. Cuando me levanto y transcurrió el día, eso se me va pasando. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es lo que sucede a la madrugada en el cerebro que hace que pase todo eso? Muchas cosas, pero cada uno tiene una especificidad que sería un poco difícil marcarlo como un patrón general, ¿no? En principio hay neurotransmisores, el cortisol, que es la hormona, la neurohormona del estrés, que es la que se activa a la mañana, conjuntamente con pensamientos negativos que se hayan absolutamente sistematizado en la vida de una persona. Entonces, somos animales de costumbre. Si tenemos este cortisol que nos activa a la mañana y tenemos este componente de pensamientos negativos que los tenemos sistematizados, de la misma manera que nos lavamos los dientes a la mañana y nos peinamos o nos bañamos, de la misma manera que activamos los pensamientos negativos. Yo le recomendaría que hiciera terapia y que empezara a cambiar los pensamientos negativos por los positivos. No lo va a poder hacer directamente, no se puede hacer, digamos, si yo pienso que soy el peor del mundo, decir, ya lo modifico, y entonces digo, soy el mejor del mundo. No. Hay que hacer la técnica del pero. ¿Del pero? Del pero. Entonces decir, soy el peor del mundo, pero tengo muchas cosas en la vida que puedo disfrutar. Tengo una linda familia, o tengo un trabajo, o tengo esta apetencia que me hace sentir bien. Entonces, lograr torcer el timón, ¿no? En esa dirección. Te iba a hacer un comentario, pero quiero esta pregunta. Mira, dije que iba a ser la última, la anterior. ¿Cómo es la inteligencia de un autista? Esto lo pregunta Delia de Villa Ángela, Chaco. Bueno, es otra de esas preguntas que son muy difíciles de responder, ¿no? Porque el autismo es una patología que tiene cantidad de aristas, ¿no? Hay unos trabajos terapéuticos que se hacen que son formidables y que hacen un desarrollo fantástico que la persona puede terminar. Bueno, hay niveles de autismo también, pero que la persona, los niveles más leves y tratados a tiempo, y algunos casos que son más graves, pero tratados a tiempo, pueden empezar a tener una inserción social importante y el desarrollo de habilidades, ¿no? Habilidades sociales, que son muy importantes. Le voy a hacer cantar a mi invitado. No, aquí está la bandera y no legó. A mí me encanta sí. ir a esas cosas. Eso hace posiblemente 30 años que no lo toco, pero me vienen a la mente y me gusta explorar eso. Qué fantástico, ¿no? Sí, sí. Mañana a las 8 de la noche hago otro programa antes del de las 10, y es justamente cantar canciones, himnos, que hace mucho no se cantan. De golpe viene toda una nueva corriente de canciones modernas, que son hermosísimas,
No todas, como tampoco todos los signos son lindos o buenos. Y me propuse en la pandemia hacerlo en mi casa y tuvo tanto éxito que lo empecé el año pasado a hacer por Canal Luz a las 8 el miércoles y yo, vos sabés que yo me sorprendo de que me acuerde cómo se tocan cosas que hace 50 años que no toco, porque las tengo allí. Y a la gente le gusta sumarse y cantar, así que no se olvide, mañana a las 8 de la noche cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Muchísimas gracias, me quedan muchos desde Balcheta, Río Negro. Otro me dice, Jimi Hendrix fue echado del servicio militar por su comportamiento, porque no se entendía lo que decía y terminó siendo un guitarrista excepcional, ¿no? Claro. Buena, muy clara la explicación del invento. Causó gracia sobre la memoria de la mujer, Alejandra de Madariaga. No sé, me acuerdo qué fue lo que dijiste. Todo lo que dijo sobre las mujeres lo dijo él. No quiero tener problemas en el futuro. Bueno, siguen los mensajes, siguen un montón. Sí, gracias, Marcelo, por venir. No, gracias como siempre, Juan Pablo, en invitarme. No, es un privilegio. Esto de las inteligencias nos abrieron los ojos, ¿no? Escúchame, ¿puedo reemplazar el caminar por tocar el piano? Por supuesto. Pero 3 veces por semana, 45 minutos las vueltas a la plaza. Vamos. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué de esas pastillas que te dicen omega 3, comer el salmón de aguas profundas? No existe. Fui a Chile una vez y dijo, acá deben comer salmón de aguas profundas. No, son todos de criadero, en Chile y en la Argentina. Sí, claro, claro. Pero eso de la omega 3 y inclusive publicidad por televisión para la memoria, ¿sirve? Activan. También se habla del ginkgo biloba. En fin, yo creo que hay que buscar los recursos más naturales que nosotros tenemos, que los tenemos ahí al alcance de ponernos las zapatillas a la mañana y salir a caminar o ¿Y hacer evitar algunas... qué comida? ¿Evitar qué comida? Bueno, hay cantidad de situaciones propias del incremento del colesterol, por ejemplo, que no son muy buenas, que no son positivas. Hay que tratar de reducir las frituras. Porque bueno, Jamón crudo yo ya no puedo, pero jamón crudo sí, ¿no? La sal, ¿no? Por eso. Volví de España y me estaba bárbaro y a los 5 días me medí la presión y me dice el médico que vino al viaje conmigo, ¿pero qué comiste en España? Jamón crudo, mañana, tarde y noche. No hay caso, hay que tener cuidado. Gracias, Marcelo. Un gusto. Gracias a vos, como siempre, Juan Pablo. Cuando puedo te invito otra vez, porque es un encanto poder charlar con vos de esta manera, ¿no? Y que estés abierto a las preguntas. Por supuesto. Espero que les haya gustado el programa. Mañana a las 8 nos encontramos, 20 horas obviamente, para cantar y a las 10 de la noche otro programa como este. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.